Ok, hoy estamos en la penúltima clase de Escuela de Líderes, la número 23. Ha sido una trayectoria. Sí, la empezamos antes de la pandemia, nos detuvimos en la pandemia y continuamos hasta ya casi terminarla. Esta prédica se llama El líder y la cárcel. Y la verdad es que vamos a tener una trayectoria buena hoy con esta prédica, porque todos sabemos lo que es estar en una cárcel. Y no hemos estado en una cárcel física con barrotes, pero han habido barrotes espirituales, ¿no? Que no nos han dejado avanzar a un nuevo nivel o a otra cosa. Y nosotros tenemos que aprender que estas cárceles son formadas por lo que nosotros hacemos. Habíamos visto que José no entendía mucho lo que él hacía, ¿no? Y vemos durante todos estos procesos que él vivió que él sigue sin entenderlo. Y no lo culpo, era una persona con una vida excelente. Y cuando tú tienes una vida excelente, es difícil que veas lo que haces mal, porque mejor te clavas en lo que haces bien. Y ves que el Señor te favorece, y ves que hay bendición en tu mano, y ves que hay bendición en la iglesia, y ves que todo lo que tocas fructifica. Entonces es difícil que tú pienses lo que haces mal, pero es muy importante que nosotros seamos como David. David decía: Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Finalmente todos tenemos pecados que nos son ocultos. Yo le comentaba hoy a la pastora Edith que cuando yo me levanto le digo: Señor, si estoy pecando en algo, muéstramelo. Por favor, necesito vivir para ti, necesito estar contenta, necesito estar bien, necesito tener el fruto correcto de mi vida. Entonces yo enfrento mi vida, le digo: Señor, algo estoy haciendo mal, porque si tú no haces esto, pues estás con la vista muy corta. Porque todos pecamos y todos sabemos que algo hacemos mal, menos José. Por eso es un muchacho admirable. Y sí, su vida es increíble, pero también tú ves que hay una ceguera espiritual en él, porque él no se daba cuenta de lo que hacía mal. Y hoy lo vamos a ver en algunos versículos, ¿verdad? El líder y la cárcel. Todos aquí queremos ser líderes, ¿no? Todos aquí queremos que la gente nos siga para ayudarnos, para poder llevarlos a conocer la palabra de Dios más profundamente, ¿no? Amén. Hoy continuamos con el fuerte proceso que tuvo que pasar José y vivir para llegar a ser uno de los líderes más importantes de la Biblia. José fue uno de los líderes más importantes no solo de la Biblia, sino del mundo. De ser un muchachito granjero, llegó a ser el segundo de Faraón. Es tremendo, ¿no? Y tuvo que aprender muchas cosas. Vimos que en la casa de Potifar él lideraba. Él siempre fue un líder. Llegó a la casa de Potifar y seguramente sus aptitudes lo hicieron brillar a él para que Potifar diga: no, pues este cuate lo pongo sobre toda mi casa, ¿no? Y vimos el error que cometió, que está oculto a los ojos de muchas personas, pero no a los nuestros, y podemos ver que aún con la excelencia que él tenía tan maravillosa, se metió en este problema de tener esta falta de sabiduría, de no entender lo que tenía que hacer, cómo tenía que moverse en la casa de Potifar, y finalmente acaba en la cárcel. Y hoy vemos que nosotros también hemos cometido situaciones que nos han llevado a cárceles. Las cárceles, ahorita vamos a ver que pueden ser por maldiciones generacionales o también pueden ser porque nosotros cometemos errores, ¿no? Pero vamos a ir desglosando la prédica. Veremos cómo de la casa de Potifar pasó a la cárcel y también comprenderemos que lo que vamos a analizar hoy no es una cárcel física, porque él sí estuvo en una cárcel física, pero nosotros no estaremos en cárceles físicas, espero. Nosotros estamos a veces en cárceles espirituales y esto es lo que vamos a analizar hoy, ¿ok? Es lo que nos incumbe a nosotros. Como una importante comparación, vamos a hacerlo así: las cárceles espirituales que muchos podemos
atravesar y que debemos detectar para salir de ellas. Fíjate qué importante es esto hoy. Tú necesitas aprender a detectar las cárceles a donde estás, porque las cárceles forman ligaduras con esas situaciones incómodas que tú estás viviendo. Ayer yo le decía a una persona, es que tú viviste cosas en la infancia que ahora dices, no, yo ya me las olvidé, pastora, ya me las olvidé. Le dije, no, porque ahora tú tienes reacciones que denotan que tú las olvidaste conscientemente, pero en tu interior están pujando para seguir destruyendo tu vida. Por eso es tan importante que nosotros sepamos en qué áreas de nuestra vida estamos en las cárceles. Esto mucho lo vamos a poder ver en el seminario de liberación, que lo pasamos para el 4 y 5 de diciembre, hago un anuncio ahí en medio de la prédica. Le cambiamos la fecha, pero ahí tú vas a poder ver dónde estás en esas cárceles espirituales que te tienen atrapada y que la llave es Cristo, pero no la sabes usar todavía, ¿no? Como en ese castillo de la desesperación del progreso del peregrino, ¿se acuerdan? Ellos tenían la llave era Cristo, pero no pensaron que podían utilizar esto. Vamos a ir a Génesis 39, 19 al 23. Señor, por favor, danos gracia para que esta noche sea una noche preciosa y podamos ver con claridad lo que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para hoy. En el nombre de Jesús honramos al Espíritu Santo para que pueda dirigir esta prédica. ¿Ok? Amén. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Se acuerdan? Esta parte no la leímos la otra vez. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Fíjate. No, José habrá dicho, ya estoy bien aquí en la casa de Potifar, ya soy el líder, me la paso más o menos bien. Un esclavo de esa categoría no era un esclavo común y corriente, pero de repente sucede esto y cuando él pensaba que todo iba increíble, se va a la cárcel, ¿no? Pero Jehová estaba con José. ¿Con quién está Dios aquí? Amén. Y todos pecamos, ¿verdad? Sí. Todos cometemos, sin embargo sabemos que Dios está con nosotros. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Amén. ¿Por qué le extendería su misericordia si él no pecaba? Porque yo sí quiero hacer hincapié en esto, porque quiero predicar lo contrario a lo que predican todos, ¿no? Si Dios me extiende su misericordia es porque me tiene que pagar, no conforme a mi pecado, sino conforme a su amor. Amén. Entonces José también pecaba. Entonces estaba con José Jehová y le extendió su misericordia y le dio gracia. Si no fuera por la gracia del Señor no podríamos vivir. Verdaderamente este hombre tenía una gracia especial, porque él amaba a Dios y había un propósito en su vida. Lo que yo le comentaba hoy a la pastora Edith es que el diablo escucha en el cielo los proyectos de Dios. Acuérdense que él se presenta todavía en el cielo, va y viene, ¿no? Entonces él escuchó que José era un hombre que iba a tener una vida impresionante y trató de destruirlo desde el principio. Y nuestros pequeños errores hacen que nosotros abramos esas puertas y él tenga esa legalidad. El diablo ya no tiene autoridad, pero tiene legalidad. Y acuérdense que en el cielo, en el mundo espiritual, todo se mueve por medio de la legalidad. ¿Okay? Entonces, aunque la autoridad la tenemos nosotros, si le damos legalidad, él puede operar en nuestras vidas para tratar de destruirnos. Lo bueno es que nosotros siempre clamaremos a Cristo y siempre Cristo nos ayudará. Por eso el Señor extendió su misericordia y le dio gracia. Así como todos los días conmigo y contigo y conmigo. Extiende su misericordia y nos da gracia, ¿verdad? Amén. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, él lo hacía. Y esto era con un propósito definido. Recordemos que José tenía que aprender a liderar.
Era su universidad. Era como si hubiera ido ahorita a la náhuac y se compra ahí sus clases y dice, yo tengo que aprender a ser líder. Él tenía que aprender a ser el líder, no solamente de la nación de Egipto, sino de muchos lugares para tener la sabiduría de poder guardar la comida y los granos, y ya sabemos eso y lo veremos la siguiente vez. Pero había un propósito en que lo pusieran como líder. No es que José era maravilloso y lo ponían como líder, sí lo era, pero el Señor forzaba esa situación para que él aprendiera, para que tomara esa escuela celestial, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Definitivamente José tenía una tendencia al liderazgo. Porque a lo mejor tú pones al salame de la esquina que te lidere todo y no va a poder, no hay, tienes que tener una tendencia al liderazgo, hay que tener un carácter para liderar. A veces yo prefiero un líder que tenga mal carácter a un líder sonso. Es 1000 veces preferible un líder que te discuta, que te diga, ¿no? A un líder que no sé qué hacer. Sin embargo, una persona que tiene iniciativa, que tiene esa sangre de poder organizar una cárcel, imagínate, el cuate llegó y se movía tanto y hacía tanto que el líder el jefe de la cárcel dijo, pues ¿para qué me muevo si tengo a este que va a hacer todo lo que necesito? ¿Okay? Y así nosotros muchas veces llegamos a un lugar y queremos servir, queremos hacer las cosas y se nota el liderazgo. Hay gente que llega y se sienta y no hace nada, no quiere hacer nada. Entonces tú ves ahí que todavía no ha sido despertado ese don de servicio, esa situación de servir. Porque el líder, recordemos chicos, vamos a las primeras clases, el líder está para servir, no para ser servido. Y fíjate cómo José tuvo que servir en la casa de Potifar a fuerza, servir en la cárcel a fuercitas, y después sirvió con una recompensa de poder tener riquezas y tener una posición maravillosa que muchos anhelarían, pero que pocos podrían soportar, porque estar en una posición tan alta conlleva muchos riesgos. Por eso necesitamos prepararnos para poder ser buenos líderes, ¿ok? ¿Vamos bien? Así es que Potifar no lo manda a matar como correspondía, pero lo mete en la cárcel de los presos del rey. Una situación así era muerte segura, pero Dios detiene eso, porque ahí es donde Dios interviene. Dice, no me lo mates al muchacho. No, el muchacho está avanzando, no me lo mates, ¿no? Le dijo Satanás, dame todo lo que tiene Job, y dice, bueno, toma todo, pero no toques su vida. Dios pone un límite, ¿no? Y dice, sí, bueno, mételo a la cisterna, pero no me lo mates. Bueno, en casa de Potifar, pero no toques su vida. En la cárcel, pero aguas, lo necesito para el ministerio, ¿ok? Bueno, y él se sigue desarrollando ahí como líder en la cárcel. Lo vemos, ¿no? Vamos a leer. A mí me interesa leer. Podía haberlo omitido, pero vamos a leerlo. Vamos a leer Génesis 40, 1 al 15, porque es cuando él interpreta los sueños, ¿no? Del copero y del panadero. Génesis 40, 1 al 15. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Fíjate las conexiones celestiales que Dios puede hacer en tu vida. En una cárcel. En una cárcel. Dios puede traer conexiones celestiales en el momento donde tú piensas que nada está prosperando, donde tú dices, estoy en esta cárcel, estoy detrás de estos barrotes, y puede llegar una conexión celestial. Amén. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José,
y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Fíjate, esta pregunta mucha gente la obvia, mucha gente la pasa de largo. Yo no puedo pasarla de largo, porque aquí tú ves un varón que iba a proteger a toda una nación. Entonces empezó protegiendo a los que tenía al lado. El jefe de la prisión puso al copero y al panadero al cuidado de José, especialmente, eran presos del rey. No, hombre, no era cualquier cosa, ¿no? El copero era muy allegado al rey y el panadero era el que le hacía los panecitos. Entonces no era agarraste el panadero en la esquina. No. Era gente importante. Aunque te parezca que era el copero, era importante. Bueno, ¿sabes quién era copero? Nehemías. Nehemías era copero del rey, ¿no? Entonces sí era un puesto importante, ¿ok? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. ¿Ok? Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí. Acuérdate pues de mí. Escuchen este versículo. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado, escuchen, de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. A ver, yo sé que soy medio rara en el mundo cristiano, porque todo el mundo dice: pobre José, no hizo nada y lo metieron. Pero fíjate, aquí él dice: acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Faltaban 2 años después, salió José de la cárcel. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Fíjate, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. José no fue hurtado de la tierra de los hebreos. José fue vendido. Si tú buscas en el diccionario, la palabra hurtar y la palabra vender es completamente diferente el significado. O sea que José era mentirosillo. Perdónenme los admiradores de José el soñador. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos una cosa por otra? Entonces, ahí la gente que quiere ver perfecto a José, aquí tienes las pruebas de que no es cierto que era perfecto. ¿Por qué no dijo me vendieron mis hermanos? Porque le dio pena, porque le dio orgullo, porque no quiso que nadie supiera que sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron. Y a nosotros nos pasa muchas veces que no podemos hablar de que alguien nos aborreció y nos dejó, o un exmarido, o como tú lo quieras ver. Y nos da vergüenza decir que esa persona, que no fuimos suficientes para esa persona, o pensamos eso, pero ese es un orgullo que se instala en el corazón y nos hace después omitir las cosas o mentir.
porque él mintió, o estoy mal yo. No. ¿Eh? No. Él fue vendido, él no fue hurtado. A él lo tomaron sus hermanos y lo vendieron. Entonces, si tú observas esto, te vas a dar cuenta de que lo que viene después es peor. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. O sea, yo nunca a José lo veo decir, bueno, yo me equivoqué en tal cosa. ¿No? Yo siempre lo veo decir, no, yo aquí soy el picudo y el bueno de la película. Y hay gente que dice, yo me acuerdo que en la antigua personas me dijeron, pones un poquito más fuerte. Hay personas que me dijeron, ya es todo, personas que me dijeron, es que Dios lo dejó ahí 2 años más porque quería salirse y Dios quiso que se quedara. Yo no opino eso. Yo opino que José no estaba preparado para salir. Porque José no entendía que él también era un pecador. Y José tenía que ser humilde, manso y humilde de corazón, como vamos a ver la siguiente vez, que está, no sé si es 1 o 2 que vamos a ver porque va a estar un poquito largo, pero vas a ver la siguiente vez como él cuando sale de todo este asunto, se queda todavía 7 años más en Egipto, no va a buscar a sus hermanos. Y él desarrolla ese carácter de mansedumbre. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces, no es que Dios lo dejó 2 años más para que aprenda a no querer salir antes de la prueba, como dicen por ahí. Eso no es así. No estaba preparado para sacarlo. Es como el pueblo de Israel que da vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y que dice, bueno, ¿y por qué Dios no lo sacó y lo metió a la tierra prometida? Pues porque lo iban a destruir los gigantes. Y lo mismo hubiera pasado si José hubiera salido antes de esa cárcel. Él tenía que estar preparado para que cuando a Faraón lo viera dijera, ¿estás listo? José, hoy estás listo, hoy sales y te pongo la vestidura blanca y hoy puedes ser el segundo de Faraón. Por eso es tan importante saber que a veces estamos viviendo cárceles y no vamos a poder salir de ellas antes de que estemos listos. Porque la libertad es difícil. Tú sabes que hay presos que salen de la cárcel y vuelven a delinquir para que los vuelvan a meter. Porque vivir en libertad es tomar decisiones. Decisiones que estén a favor de la honradez, a favor del amor, a favor de hacer las cosas bien, a favor de vivir correctamente en Cristo. Vamos hablando de cárceles espirituales. José era un hombre que se movía en lo profético y pudo tener la capacidad de interpretar los sueños del copero y del panadero. Sin embargo, lo más interesante de todo esto es lo que vemos a continuación y siguiendo con nuestra forma de ver la vida de José y que resalta esto, ¿no? Que él no se da cuenta de lo que está, él piensa que no ha hecho nada. ¿Tú conoces gente así? Yo sí. Yo conozco gente que dice, no, yo soy buena. Yo soy bueno. Oye, pero si tú has hecho un montón de barbaridad, pero soy bueno. Y a ti te dan ganas de darle unas cachetadas así guajoloteras y decir, ¡despierta! ¡Despierta! Y bueno, esto es fuerte, ¿no? Pero muchos de nosotros no entendemos las puertas que abrimos para que por medio de ellas seamos puestos en cárceles espirituales o encadenados a situaciones que nos producen ser privados de nuestra libertad. Tú puedes estar afuera y ser privado de tu libertad. Y tú puedes estar adentro de la cárcel y estar libre. De una cárcel física. Pero puedes estar afuera caminando y vivir dentro de una cárcel. Ser privado de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Isaías 61:1. Yo, finalmente, aunque conozco lo que estoy hablando acerca de José, para mí es un hombre admirable, es un hombre que de todos fue el mejor.
Finalmente sí, sus decisiones eran muy buenas, aunque vemos que no perfecto, ¿verdad? El perfecto solamente es Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quiero decirte que Jesús nunca estuvo en una cárcel. Jesús nunca sacó a un preso de una cárcel. Podemos ver que su primo, Juan el Bautista, estaba en la cárcel de Herodes y estaba a punto de morir, y sin embargo lo dejó morir. Era su tiempo. Jesús nos está hablando aquí de las cárceles espirituales. Y Jesús vino con su ministerio a sacarnos de esas cárceles espirituales. Y si Jesús vino, nosotros también tenemos que repetir ese patrón. Porque acuérdate que nosotros haremos lo que el que dice que le ama debe andar como él anduvo. Si nosotros le amamos, debemos hacer lo que él hizo, ¿verdad? Somos esa continuación del trabajo y de la obra de Jesús aquí en la tierra para poder sacar también a los oprimidos de las cárceles. Pero primero, para poder sacar a un oprimido de la cárcel, tienes que salir tú. Si tú no sales, no vas a sacar a nadie. Al contrario, los vas a meter contigo detrás de los barrotes. Vemos que esta fue la misión principal de Jesús, aunque él nunca liberó a nadie de una cárcel física. Y lo podemos ver con Juan el Bautista. Quiere decir que Cristo vino a liberar de cárceles espirituales, como por ejemplo la mujer encorvada, que por 18 años estuvo con esa joroba, ¿no? Y que él vio en el templo, ¿se acuerdan? Lo pueden ver en Lucas 13, 10 al 17, no lo vamos a leer aquí porque sería muy largo, pero ya lo hemos visto, ese pasaje nosotros ya lo hemos visto. Dijo, esta mujer está atormentada por un espíritu de enfermedad y la libera, y esta mujer se endereza y él la saca de esa cárcel, ¿no? Así como nos ha sacado a nosotros de tantas cárceles. Yo sé que la vida a veces es difícil. Sé que se te presentan cosas que te atormentan, que dices, ¿cómo voy a salir de esto? Pero yo te aseguro que Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una forma para ayudarnos, y nosotros estamos siendo capacitados para poder tomar esa autoridad y destruir la legalidad que el diablo ha tenido para meternos en esas cárceles. Amén. Así nosotros podemos estar en prisiones de soledad, alcoholismo, abandono, tristeza, soledad, drogas, pornografía, etc. Lo que tú quieras, ponle el desastre que quieras en tu cabeza. Y también podemos salir de esas prisiones. El domingo vamos a ver una prédica. Voy a preparar una prédica que se va a llamar Ligaduras del Alma. Y creo que va a ser muy padre porque vamos a poder entender cómo entramos a esas cárceles. Entramos por esas ligaduras del alma. Nos ligamos con el alma, con alguien más, con algo más. Y es algo que nos perjudica. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar no es lo mismo que robar. Robar es robar de frente. Hurtar es cuando nadie te ve. Así nosotros podemos estar en esas prisiones. Vamos a ver Salmo 107, 4 al 9. Por eso es importante entender que si eres un líder y te sientes con prisión, es normal. Si estás en prisiones espirituales, es normal. Pero más normal es que salgas. Un día vas a empezar a salir. Hoy me comentaba alguien y me decía, es que hoy siento otra cosa nueva en mi vida que tengo que arreglar. Y le decía, mira, prepárate, porque esto va a ser así siempre, hasta que tú te presentes delante del Señor. Todos los días yo tengo algo que arreglar. Siempre hay algo que arreglar. Lo bueno es que cuando tú madures, no vas a esperar a que alguien venga y te diga, tienes que arreglar esto, sino que tú vas a saber que hay algo que hay que arreglar, porque no estás con esa paz que siempre tienes. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin caminar, sin hallar ciudad en donde vivir.
Está hablando de los hebreos, ¿no? Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hay como, en el alma hay como compartimentos. Hay compartimentos que ya se arreglaron y donde Cristo ya entró y limpió. Y hay compartimentos que siguen sucios. Y donde todavía tú tienes esa derrota y sufres. Pero así es. Así es. Por eso es importante entender. Cuando Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, legalmente es una nueva criatura. Pero posicionalmente tiene que tener una transformación y cambiar. Y eso es lo que estamos viviendo y haciendo. El 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hay salida, chicos. Hay salidas de esas cárceles, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y es lo que vino Jesús a hacer, a sacar a los cautivos de las cárceles, ¿no? A sacarnos de esas cárceles. Dios le dio revelación a David del diseño de las prisiones espirituales. Si tú te fijas en los salmos, de repente David estaba eufórico, tremendo, y de repente traía una depre que se moría. Y eso es lo que vamos a ver el domingo. Voy a tratar de sacar esa prédica. Porque a veces tú dices, ¿por qué traigo esa inconstancia en mi alma? No en mi espíritu, sino en mi alma. En la voluntad, en los pensamientos, en el razonamiento, en las sensaciones. Porque ahí es donde Dios sigue trabajando. Sigue trabajando porque eso es lo que vamos a llevar al cielo, el alma. El espíritu es de Dios, ¿no? Pero el alma va a ir al cielo y vamos a hacer lo mismo que somos aquí, pero con un cuerpo perfecto. Imagínate qué padre. A veces me pregunta la gente, ¿voy a pensar lo mismo que pienso acá? ¿Voy a ser la misma persona? Sí, vas a ser la misma persona. Perfecto, pero la misma persona. Entonces, debemos entender que Dios le dio revelación a David del diseño de las prisiones espirituales. David era profeta y hablaba por el Espíritu de Dios. Sin embargo, muchos teólogos llaman a todo esto un lenguaje poético de la palabra de Dios. Sin poder ver que hay una realidad espiritual detrás de la palabra. Hay un logos y hay un rema, ¿no? Lo hemos hablado así nosotros. Entonces, cuando tú lees la Biblia, busca, escudriña, busca el maná escondido, porque en todos esos salmos tú vas a ver muchísima guerra espiritual. Mucha guerra que nosotros tenemos que hacer en contra de todas esas ligaduras, de esas cadenas que el diablo puso, en donde nos enlazó y nos metió en esas cárceles. ¿Y sabes cómo se derrite la cadena? Con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derrite la cadena, derrite los barrotes. Pero yo tengo que entender dónde empezó, qué pasó, por qué yo reacciono así, por qué pienso así, para yo poder terminar con esa esclavitud, porque esa cárcel a mí me produce una esclavitud, me priva de la libertad. Hoy Dios está quizás hablando a tu corazón y mostrándote alguna cadena, alguna cárcel, alguna mazmorra, algún barrote. Podemos estar en un diseño programado por el enemigo. La vida está llena de diseños. Si tú estás en un diseño, en algún área de tu vida programada por el enemigo, tú tienes que terminar con esto. Por eso es muy importante que tú sepas cómo tú te sientes, qué haces, cuáles son tus resultados. Porque hoy a lo mejor no podremos ir paso por paso, pero sí podemos hacerlo el día del seminario de liberación, a donde vamos a ver los hombres fuertes y sus frutos. Y ahí tú vas a ver cómo son tus reacciones, en qué áreas tú estás
metida en esta programación del enemigo, quizás antes de que nacieras o quizás después de que tú empezaste a crecer, el enemigo te metió en esa programación y tú le creíste a él, ¿no? Así también vemos que Jesús bajó a los infiernos y les predicó a los espíritus encarcelados. Qué tremendo, ¿no? Primera de Pedro 3:19, ya es lo mismo. También hay prisiones en el abismo. ¿Por qué quiero hablar de los espíritus encarcelados y de las prisiones del abismo? Porque los diseños pueden salir de ahí. A ver, esto es como esto. Vamos a pensarlo así. Hay brujos que le traen una prenda de una persona, hacen un muñeco con esa prenda y hacen una brujería y les pican cosas y la persona a kilómetros de distancia siente dolor donde le pican, porque son programaciones, porque son asignaciones. A veces yo cuando oro, no sé si se dan cuenta que oro y le digo, Señor, cancelamos toda asignación que venga del trono de Satanás. ¿Se dan cuenta que lo hemos hecho? Ahora entienden por qué, porque hay programaciones, porque, ¿o qué crees que es así nomás? No, el diablo conoce tu vida y lo que quiere es programar tu destrucción. Y yo creo que el enemigo estaba programando la destrucción de José, solo que Jesús no lo permitió. Así como el enemigo estaba programando la destrucción de Job, pero Jesús no lo permitió. Por eso es muy importante que siempre estemos apegados a Dios. Y fíjate, la realidad es que podemos estar en una asignación enviada por el mundo de las tinieblas con un diseño de enfermedad, por ejemplo. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. A lo mejor tú tienes una enfermedad que no sale y no sale y no sale, no sales de ahí. Y tú dices, ¿por qué no? Tú, Carita, tuviste una situación de acné en tu cara y recuerdo que era una cuestión espiritual, porque el día que fuiste libre, a la semana, nunca más tuviste un solo granito. ¡Qué cosa rara! Era una asignación. Estaba programado para ella que ella sufriera de esta manera. Para los que sufran de acné, es espiritual. Y si tú logras pedir y clamar como ella llegó a mí, me dijo, teacher, porque en ese tiempo era la teacher, por favor ayúdame, no puedo más, no me soporto. Y yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero Dios usa al burro, a la burra de Balaam, no me va a usar a mí. Y le dije, en el nombre de Jesús declaro que hoy queda cancelado ese espíritu de acné en tu vida. Yo ni siquiera había ungido nunca a nadie. Esta niña se me fue para atrás, no había nadie, gracias a Dios no se lastimó. Y cuando se levantó me dijo, me siento muy bien. A la semana esta niña nunca más volvió a tener acné. ¿Hace cuántos años, Canita? 8, 9, 9 años. 9 años. Entonces son asignaciones y programaciones del infierno, que pueden darse por la herencia, por las maldiciones generacionales, o pueden darse por nuestras decisiones, a quién le creemos, ¿verdad? O con qué nos enlazamos, con qué tenemos ligaduras. Vamos a tratar de verlo el domingo. Puede haber ligaduras puede haber asignaciones de pobreza, que haya una maldición generacional y haya una asignación de pobreza, de ruina sobre tu vida, que empiezas un negocio y va mal, que haces esto y va mal, y que todo sale mal, y tú dices, pero ¿por qué me sale mal? Gente que siempre se mete, por ejemplo, con una persona mala para tener una pareja, y siempre termina mal, y tú dices, pero ¿por qué no escoge una buena pareja? Porque son asignaciones y son programaciones. Por eso hay que romper con esto. Amén. O cualquier otro tipo de maldad que el enemigo haya planeado, de la cual podemos salir reprendiendo, atando, amordazando y cancelando esa operación. Además de, por supuesto, cambiar de rebelión a obediencia. De rebelión a obediencia. Y clamando al Señor para que opere y nos libre.
Que eso es un trabajo conjunto. El Espíritu Santo es el que libera. Y también el Señor es el que sana el corazón. Por eso las ligaduras que vamos a ver el domingo, esas alianzas que nosotros hacemos con objetos, con personas, con ciudades, con lugares, son, cuando rompemos con eso, hay una sanidad interior muy, muy grande en nuestra vida. Porque tú puedes echar a un demonio fuera, ahí ya le estoy dando la prédica del domingo, tú puedes echar fuera a un demonio, pero se queda una ligadura de impiedad en tu corazón con eso, y una costumbre de pecar con respecto a eso. Ya lo vamos a ver el domingo, no falte. Salmo 107, 10 al 14. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Era el pueblo de Dios. ¿Por qué moraban en tinieblas y en sombra? Estaban en cárceles, ¿estás de acuerdo? Aprisionados en aflicción y en hierros. Imagínate, aprisionados en aflicción y en hierros, barrotes de hierro, ¿no? Donde no puedes ir ni para acá, ni no sabes qué hacer, no sabes cómo salir de esa situación, aprisionados, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esto es para los que dicen que tú puedes portarte increíble y te puedes ir de Superman. No, mi hermano, aquí está. Los que fueron rebeldes fueron aprisionados, ¿no? En aflicción y hierros. Si tú pecas, si tú quieres practicar el pecado, que quieres seguir adelante, el diablo se las va a rebuscar para aprisionarte. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Quebrantó con el trabajo sus corazones. ¿Quién quiere ganar dinero sin trabajar? A ver, mira, ahora sí levanta todo el mundo la mano, ¿no? A ver, chicos, más ganancia, menos horas. Declárenlo, más ganancia, menos horas. Hay gente que trabaja y nunca ve el fruto de su trabajo. Son asignaciones, son cosas que vienen del trono de Satanás o de los abismos o de donde estaban los demonios del libro de Judá, ¿no? Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El libro de Judas, ¿qué estoy diciendo? El libro de Judas. Ya estoy inventando un evangelio, una carta, ¿ok? El libro de Judas. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. El Señor nos ha dado esa autoridad. Así como el Señor dice que Él vino y el Espíritu del Señor está sobre Él, el Señor nos dejó a nosotros compartir esto. Y ahora estamos nosotros trabajando en esta empresa, ¿no? En este rollo donde somos nosotros los que sabemos las herramientas que tenemos para poder sacar a la gente de las prisiones. ¿Ok? Aquí vemos como las prisiones siempre vendrán por no obedecer la palabra de Dios, de nuestros ancestros o de nosotros. Por eso, si mis abuelos, mis bisabuelos, ellos no obedecieron y me heredaron a mí una maldición, una asignación, yo puedo romperla. Yo puedo salir de esa asignación. Y esta es la maravilla que tenemos ahora los que conocemos la guerra espiritual, porque durante siglos no se conoció nada de guerra espiritual y había muchísimos misioneros donde sus esposas, sus hijos se morían en 2 días y ni siquiera tenían la idea de cómo clamar o cómo defender su territorio a través de todas esas herramientas que nosotros tenemos ahora. Por eso vivimos un tiempo privilegiado, chavos. Y también puede ser por maldiciones generacionales. Y aunque José era un creyente maravilloso, tenía fisuras en su carácter que el Señor necesitaba cambiar. Tú puedes ser un creyente maravilloso,
Pero si vas a regarla cuando Dios te ponga en eminencia, no te va a sacar. Él te va a sacar de la cárcel, Él te va a sacar del desierto cuando estés preparado. Te va a sacar del desierto cuando puedas matar a los gigantes, si no los gigantes te van a matar a ti. Y Dios no quiere que seas muerto, como eres libre tienes que elegir. Dios te va a sacar de la cárcel cuando tú puedas ocupar ese puesto que Él necesita que tú ocupes. Mientras tú estés en la cárcel es por decisión propia, estás a una decisión. Y aunque tú digas, es que yo decido y decido, si no sales es porque no has decidido correctamente. Porque no ha llegado la revelación a caer en tu corazón, para que tú sepas dónde está el mal que te está maltratando, lo que te está matando, lo que está hurtando, matando y destruyendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en esas áreas donde tú sientes angustia, donde tú no tienes victoria, donde tú te sientes mal, hay cárceles. Hay cárceles, hay cadenas. Sin embargo, creo que tenemos esperanza. Amén. Yo le decía hoy a alguien, qué padre es saber que, aunque a veces está el cielo sumamente nublado, atrás está brillando el sol. No era eso lo que le estaba diciendo, pero ahorita me acordé. Era otra cosa lo que les estaba diciendo. Pero ahorita me acordé de eso y es así. Tú ves el cielo sumamente nublado y atrás está brillando el sol. Se mueve la nube y va a volver a brillar el sol. Y así es Cristo. Siempre hay una esperanza para nuestra vida. Siempre hay algo que Dios va a hacer. Hay una revelación que Dios te va a dar para que tú puedas salir de esa cárcel y puedas a lugar espacioso. Salir a lugar espacioso. Una cárcel siempre simboliza un lugar encerrado y en aquel tiempo eran mazmorras húmedas y feas. Ahora Dios quiere sacarnos a esos lugares preciosos donde Él tiene preparado para nosotros. La vida cristiana está llena de procesos, como puse en el libro, por medio de los cuales vas a tener que pasar para poder llegar a la madurez espiritual. Cuando José salió de esa cárcel, era un hombre maduro. Y eso sí te lo puedo decir. Era un hombre que supo hacer lo que tenía que hacer cuando tuvo el poder en su mano. Y lo vamos a ver el miércoles que entra. Era un hombre que no tomó venganza, que no odió y dijo, ahora sí me van a escuchar porque ahora sí tengo la sartén por el mango y ahora sí puedo meterlos a todos en la cárcel por lo que hicieron. Él se quedó tranquilo y esperó a ver qué plan tenía Dios para su vida. Había aprendido a esperar, había aprendido a confiar y eso es cierto. A pesar de todo, él supo confiar. Nunca lo vimos decir, oye, ¿por qué me tienes aquí? No, él, tranquilo. Sabía que había un propósito, quizás porque era profeta, ¿no? Y también porque tenía ese corazón para seguir a Cristo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese corazón, porque es dura la batalla a veces, y no ves nada, no ves nada. Y horas y no pasa nada y dices, Dios, ¿qué onda? Tengo años orando por esto y no pasa nada, o tengo meses o días pero no me escuchas. Piensas que no te escucha, pero el Señor estaba esperando el momento justo, porque José dijo, sácame de aquí, cuando estés con Faraón, usa de misericordia y sácame. Sin embargo, el copero se olvidó, no era el momento. No era el momento de que José saliera. No es el momento cuando yo quiera. Es el momento cuando Él quiera. Cuando Él me vea que estoy preparada. Cuando Él te vea que estás preparado. ¿Ok? Así que aquí termina esta preciosa historia de este varón, esta parte de esta historia. Y la próxima vez veremos cuando viene la parte más increíble, ¿no? Que todos esperamos. Cuando Él sale y puntos suspensivos. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Los bendigo a todos y compartan esta prédica, por favor.